Agra, India, febrero de 1994. El calor húmedo de la tarde caía como un manto sobre la familia Mendoza mientras descendían del taxi polvoriento frente a la entrada principal del Taj Mahal. Rafael Mendoza, un diplomático español asignado recientemente a la embajada en Nueva Delhi, había prometido a sus hijas gemelas, Lucía y Elena, de 12 años, que visitarían la maravilla arquitectónica durante sus vacaciones escolares. «Papá, es mucho más grande de lo que imaginaba», exclamó Lucía, ajustando su cámara fotográfica mientras contemplaba el majestuoso mausoleo de mármol blanco que brillaba bajo el sol de la tarde. «Y más hermoso», añadió Elena, acomodándose la pulsera de plata con dos pequeños elefantes que compartía con su hermana. Ambas llevaban una idéntica, regalo de su madre por su último cumpleaños. «Mamá hubiera amado esto». Rafael asintió con una sonrisa melancólica. Su esposa, Carmela, había fallecido hacía 2 años debido a una enfermedad repentina. Este viaje a la India era, en parte, un intento por reconectar con sus hijas tras el duelo que los había distanciado. «Señor Mendoza, debemos apresurarnos si queremos ver todo antes del atardecer», interrumpió Vikram, el guía turístico que la embajada había contratado para acompañarlos. «El Taj Mahal es especialmente hermoso cuando la luz del sol comienza a cambiar». El grupo avanzó por los jardines geométricos, mezclándose con la multitud de turistas y locales. Rafael, consciente de la naturaleza curiosa e independiente de sus hijas, les recordó: «No se alejen demasiado, por favor. Este lugar es enorme y hay mucha gente». «Lo sabemos, papá», respondió Lucía, la más sensata de las dos. «Estaremos cerca». Mientras recorrían los jardines, Vikram les explicaba la historia de amor entre el emperador Shah Jahan y su esposa Mumtaz Mahal, cuya muerte prematura inspiró la construcción del mausoleo. «¿Es cierto que el emperador fue encarcelado por su propio hijo?», preguntó Elena, siempre fascinada por los detalles dramáticos de las historias. «Así es», confirmó Vikram. «Pasó sus últimos años mirando el Taj Mahal desde una ventana de su celda en el Fuerte Rojo, contemplando el monumento que construyó para su amada. Al acercarse al edificio principal, la multitud se hizo más densa. Los visitantes se empujaban suavemente para obtener mejores vistas o fotografías, formando un mar humano de diferentes nacionalidades, idiomas y colores. «Ahora entraremos al mausoleo principal», anunció Vikram. «Por favor, manténganse juntos. El interior puede ser confuso para quienes lo visitan por primera vez». Rafael tomó la mano de Lucía mientras avanzaban por la plataforma de mármol. Giró para asegurarse de que Elena los seguía, pero no la vio. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó con un ligero tono de preocupación. Lucía se volvió, buscando con la mirada. «Estaba justo detrás de nosotros hace un momento». La preocupación inicial se transformó rápidamente en alarma cuando, tras varios minutos de búsqueda, no encontraron rastro de Elena. Rafael, manteniendo la calma por el bien de Lucía, solicitó ayuda a los guardias de seguridad. «Mi hija ha desaparecido», explicó con voz tensa. 12 años, cabello castaño oscuro, vestido azul claro. Lleva una pulsera de plata con elefantes. Los guardias iniciaron un protocolo de búsqueda, primero revisando los alrededores inmediatos, luego expandiéndose hacia los jardines y finalmente a todas las áreas accesibles al público. Rafael y Lucía permanecieron juntos, recorriendo frenéticamente cada rincón, llamando el nombre de Elena. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el mármol blanco con tonos anaranjados, la preocupación se convirtió en pánico. La policía local llegó y comenzó a interrogar a los testigos, pero nadie parecía haber visto nada inusual. En medio de la confusión, Rafael notó que Lucía estaba inusualmente silenciosa. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó, arrodillándose frente a ella. La niña levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Papá, Elena no está sola». «¿Qué quieres decir?»,
preguntó Rafael, sintiendo que el corazón se le detenía. Yo también la estaba buscando, pero cuando regresé al punto donde nos separamos, ya no estabas tú ni Vikram. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael al comprender lo que su hija intentaba decirle. Con voz temblorosa, preguntó: «Lucía, ¿dónde has estado todo este tiempo?» «Buscándote a ti», respondió ella con voz quebrada, «hasta que un guardia me encontró y me trajo aquí». La realidad golpeó a Rafael como una ola helada. No solo Elena había desaparecido, sino que por un breve periodo, ambas gemelas habían estado perdidas en el laberinto humano del Taj Mahal. Esa noche, mientras la policía expandía la búsqueda a los alrededores de Agra, y la noticia comenzaba a difundirse por los canales diplomáticos, Rafael abrazaba a Lucía en la habitación del hotel, ambos incapaces de dormir. La pulsera de plata en la muñeca de Lucía captó la luz tenue, los pequeños elefantes brillando como un recordatorio del vínculo que las hermanas compartían. «La encontraremos», susurró Rafael, tanto para Lucía como para sí mismo. «Te prometo que la encontraremos». Pero a pesar de la intensa búsqueda que siguió, que involucró a la policía india, agentes diplomáticos españoles e incluso a Interpol, Elena Mendoza se convirtió en una de esas personas que simplemente desaparecen sin dejar rastro, como si el majestuoso Taj Mahal, símbolo eterno del amor, hubiera decidido guardar su secreto en sus paredes de mármol. Madrid, España, julio de 2022. Lucía Mendoza, ahora con 40 años, observaba la lluvia golpear contra los ventanales de su apartamento en el barrio de Chamberí. La taza de té entre sus manos se había enfriado hacía tiempo, olvidada mientras su mente viajaba, como tantas veces, a aquel fatídico día de febrero en Agra. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de su padre. A pesar de los años, Rafael Mendoza nunca había abandonado la esperanza de encontrar a Elena, dedicando gran parte de su vida y recursos a seguir pistas que invariablemente conducían a callejones sin salida. «Hola, papá», respondió Lucía, intentando sonar animada. «Lucía», la voz de Rafael sonaba extrañamente agitada. «Acabo de recibir una llamada de Kumar, mi contacto en la policía de Agra». Lucía se tensó. Después de tantos años, las llamadas relacionadas con Elena siempre provocaban en ella una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué ha pasado?» «Han encontrado algo durante unas renovaciones en el Taj Mahal. Una pulsera de plata con elefantes, oculta en un pequeño altar sellado en una de las torres laterales. Un área que no ha sido abierta desde...» Su voz se quebró. «¿Desde cuándo, papá?», preguntó Lucía, aunque ya intuía la respuesta. «Desde 1994, el año en que Elena desapareció». Lucía cerró los ojos, sintiendo que el tiempo se comprimía, transportándola de nuevo a aquel día. Instintivamente, tocó la pulsera que nunca se había quitado de la muñeca, el único vínculo tangible que le quedaba con su hermana gemela. «Están realizando pruebas para confirmar si es la de Elena», continuó Rafael. «Pero Kumar dice que coincide con la descripción. Y hay algo más. Encontraron una inscripción en la pared del altar, escrita en lo que parece ser español». «¿Qué dice?», preguntó Lucía, apenas pudiendo respirar. «Perdóname, Lucía, eso es todo». El silencio que siguió fue roto únicamente por el sonido de la lluvia contra el cristal. Finalmente, Lucía habló. «Voy a Agra. Necesito verlo con mis propios ojos. Ya he reservado 2 billetes», respondió Rafael. «Salimos mañana». 48 horas después, Lucía y Rafael cruzaban nuevamente los jardines del Taj Mahal. A pesar de los años transcurridos, Lucía sintió que cada paso resonaba con recuerdos, los aromas, los sonidos, incluso la calidad de la luz parecían transportarla a sus 12 años. Kumar Sharma, ahora inspector jefe de la policía de Agra, los esperaba en una zona acordonada cerca de una de las torres minaretes que flanqueaban el mausoleo principal.
Los años también habían pasado por él. El joven oficial que una vez coordinó la búsqueda inicial, ahora era un hombre de mediana edad con el cabello entrecano. Señor Mendoza, señorita Lucía, saludó con una inclinación respetuosa. Ojalá nos reuniéramos en circunstancias diferentes. Gracias por llamarnos personalmente, Kumar, respondió Rafael, estrechando su mano. Por aquí, por favor, indicó Kumar, guiándolos hacia la torre. Hemos mantenido todo como lo encontramos, siguiendo protocolos arqueológicos y forenses. Mientras subían por la estrecha escalera de la torre, Kumar explicó. Esta sección estaba siendo renovada debido a problemas de humedad. Los trabajadores descubrieron un pequeño espacio oculto detrás de uno de los paneles de mármol, un tipo de nicho o altar improvisado que no aparecía en los planos originales. Al llegar a un rellano, se detuvieron frente a una abertura en la pared. Un equipo de técnicos trabajaba meticulosamente, fotografiando y documentando cada detalle. Aquí es, dijo Kumar, indicando el espacio expuesto. Lucía se acercó. El nicho, no más grande que un maletín, había sido cuidadosamente tallado en la pared. En su interior, sobre un pequeño pedestal improvisado, descansaba una pulsera de plata idéntica a la que ella llevaba. A su lado, grabada toscamente en la piedra, estaba la inscripción: «Perdóname, Lucía». «¿Puedo?», preguntó Lucía, extendiendo la mano hacia la pulsera. Kumar asintió a uno de los técnicos, quien con guantes cuidadosamente tomó la joya y la colocó en una pequeña bandeja que ofreció a Lucía. Con manos temblorosas, Lucía levantó la pulsera. Era indudablemente la de Elena, los mismos pequeños elefantes de plata, el mismo cierre que su madre había elegido especialmente para ellas. Pero había algo más. Un diminuto papel doblado, amarillento por el tiempo, cuidadosamente insertado entre uno de los eslabones. «Hay una nota», murmuró, señalándola. El técnico forense extrajo delicadamente el papel y lo desplegó sobre una superficie limpia. La caligrafía infantil, aunque descolorida, era claramente legible. «Si encuentras esto, sabe que estoy bien. No fue culpa de nadie. Tenía que irme. Lo siento, mi Lucía. Te quiero siempre. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Rafael la sostuvo mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Esto confirma que Elena estuvo aquí después de su desaparición», dijo Kumar con voz profesional, aunque sus ojos reflejaban empatía. «Y lo más importante, sugiere que su desaparición podría haber sido voluntaria». «Imposible», contestó Rafael inmediatamente. Elena tenía 12 años. «¿A cómo podría una niña?» «Papá», interrumpió Lucía suavemente, mirando fijamente la nota. «La letra es de Elena, sin duda, pero hay algo más. Mira la forma en que escribe la E al final. Nunca firmaba así sus notas cuando éramos niñas». Kumar frunció el ceño. «¿Qué sugiere esto? Que escribió esta nota siendo mayor», respondió Lucía. «Esta no es la firma de una niña de 12 años, es la firma de una adulta». Un silencio denso cayó sobre el grupo mientras asimilaban la implicación. Elena no solo había desaparecido, sino que había permanecido oculta deliberadamente durante años, el tiempo suficiente para desarrollar una firma adulta, y en algún momento había regresado al lugar de su desaparición para dejar este mensaje: «Necesitamos revisar todos los registros de visitantes desde 1994», dijo Rafael, su voz recuperando la determinación de los viejos tiempos. «Filmaciones de seguridad, testimonios del personal, todo». Kumar asintió. «Ya hemos comenzado ese proceso, pero debo advertirles que los registros de las primeras décadas son fragmentarios en el mejor de los casos». Mientras descendían de la torre, Lucía se detuvo un momento para mirar hacia el mausoleo principal, resplandeciente bajo el sol de la tarde, tan imponente y misterioso como lo recordaba. «Ella volvió», murmuró para sí misma. «Después de todos estos años, Elena regresó aquí.
La pregunta que ahora ardía en su mente no era ya dónde había estado su hermana todos estos años, sino por qué había sentido la necesidad de desaparecer, y qué la había traído de vuelta al lugar que había destrozado a su familia. Agra, India, agosto de 2022. El ventilador del techo giraba perezosamente en la pequeña oficina que la policía de Agra había asignado como centro de operaciones para la investigación. Mapas del Taj Mahal y sus alrededores cubrían las paredes, junto con líneas de tiempo y fotografías conectadas por hilos de colores. En una esquina, una pantalla mostraba imágenes granulosas de las cámaras de seguridad del complejo. Lucía se pasó una mano por el cabello, frustrada. Llevaban 3 semanas revisando archivos, entrevistando al personal más antiguo del monumento y siguiendo el rastro burocrático de los registros de visitantes. Es como buscar una gota de agua en el océano, murmuró, dejándose caer en una silla junto a su padre, quien estudiaba meticulosamente un registro de visitantes extranjeros de 2006. Pero estamos avanzando, respondió Rafael sin levantar la vista. A sus 72 años, conservaba la tenacidad que lo había caracterizado durante su carrera diplomática. Los análisis forenses confirman que la nota fue escrita entre 2018 y 2020. Kumar entró a la oficina con una bandeja de chai. «Traigo refuerzos», sonrió, colocando las tazas humeantes frente a ellos. «Y noticias. Hemos encontrado algo en los registros de restauración del monumento». Desplegó un documento sobre la mesa. En 2019 hubo un proyecto de restauración menor en esa misma torre donde encontramos la pulsera. Entre los especialistas contratados había una restauradora española. Lucía y Rafael intercambiaron miradas. «¿Nombre?», preguntó Rafael. «María Castellanos», respondió Kumar. «Especialista en conservación de monumentos históricos, contratada a través de UNESCO para un proyecto de 3 meses. No me suena familiar», dijo Rafael, pensativo. «A mí tampoco», añadió Lucía. «Pero España es grande y el apellido Castellanos es común. Lo interesante», continuó Kumar, «es que la señora Castellanos solicitó específicamente trabajar en esa torre, aunque no era la prioridad del proyecto en ese momento». «¿Tenemos una fotografía?», preguntó Lucía, sintiendo que su pulso se aceleraba. Kumar deslizó una carpeta hacia ella. Su foto de identificación para el proyecto. Con manos temblorosas, Lucía abrió la carpeta. La fotografía mostraba a una mujer de unos 30 y tantos años, cabello oscuro recogido en un moño profesional, gafas de montura fina y una expresión seria pero serena. A primera vista, no había nada familiar en ella, y sin embargo, «¡A sus ojos!», murmuró Lucía, acercando la fotografía, «la forma en que mira a la cámara». Rafael tomó la imagen, estudiándola intensamente. «Podría ser cualquiera, Lucía. No podemos proyectar nuestros deseos en una extraña». «No es solo eso, papá. Mira su cuello». Lucía señaló un detalle que había pasado desapercibido inicialmente. La mujer de la foto llevaba un pequeño colgante apenas visible bajo su camisa. «Parece un elefante de plata». Kumar se inclinó para observar mejor. «Tienen razón, podría ser una coincidencia, pero necesitamos encontrar a esta María Castellanos», declaró Lucía, poniéndose de pie con renovada energía. «¿Tenemos su información de contacto? ¿Dirección en España?» «Solo la que proporcionó para el proyecto», respondió Kumar, consultando sus notas. «Una dirección en Barcelona y un número de teléfono que, lamentablemente, ya no está en servicio». «¿Y la dirección?» «Hemos enviado una solicitud a la policía española. Aparentemente, corresponde a un apartamento que estuvo alquilado temporalmente. La arrendataria se mudó hace más de 2 años». Lucía comenzó a caminar por la pequeña oficina, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué sabemos de su trabajo? ¿Referencias profesionales? ¿Otros proyectos en los que haya participado? Kumar sacudió la cabeza. Sus credenciales eran impecables. Títulos de la Universidad Complutense de Madrid,
experiencia en restauraciones en Europa, todo verificado por UNESCO. O todo falsificado expertamente, sugirió Rafael, siempre el diplomático cauteloso. Hay algo más, añadió Kumar, dudando un momento. No quería mencionarlo hasta estar seguro, pero, revisando las grabaciones de seguridad de 2019, encontramos varias ocasiones en que la señora Castellanos trabajó sola en la torre, fuera del horario habitual. ¿Fuera de protocolo?, preguntó Rafael. No exactamente. Tenía los permisos necesarios. Lo inusual es que solicitó trabajar durante el amanecer, argumentando que necesitaba cierta calidad de luz para algunas restauraciones delicadas. Justo cuando hay menos personal y visitantes, observó Lucía. Podemos ver esas grabaciones. Kumar asintió, dirigiéndose al ordenador. Son de baja calidad, pero distinguibles. La pantalla mostró una figura solitaria subiendo por la escalera de la torre, cargando un pequeño maletín de herramientas. La fecha en la esquina inferior indicaba 17 de abril de 2019, 5:48 am. Esa mañana trabajó casi 2 horas sola, explicó Kumar mientras avanzaba la grabación. Y aquí sale a las 7:30, justo cuando comenzaba a llegar el resto del equipo. Lucía observaba fijamente la pantalla, buscando cualquier gesto o movimiento que pudiera revelar la identidad de la mujer. Pero la calidad granulosa y la distancia hacían imposible distinguir detalles faciales. «Espera», dijo de repente. «Retrocede un poco». Kumar rebobinó el video unos segundos. Ahí, cuando baja la escalera, mira cómo se detiene un momento y toca la pared. Efectivamente, antes de descender completamente, la mujer se había detenido brevemente, extendiendo su mano para tocar la pared de mármol en un gesto que parecía casi reverencial. «Es un gesto muy específico», murmuró Lucía, sintiendo un escalofrío. «Elena solía hacer exactamente eso cuando éramos niñas. Decía que podía sentir la historia a través de las piedras». Rafael se acercó a la pantalla, sus ojos húmedos. «¿Crees realmente que podría ser ella?» «Necesitamos más», respondió Lucía, determinada. «Kumar, ¿qué sabemos de sus movimientos después de completar el proyecto aquí?» Según los registros de inmigración, María Castellanos abandonó India el 12 de junio de 2019 con destino a Madrid. Después de eso, no hay registro de ella en nuestras bases de datos. «Volvamos a España», decidió Lucía. Si María Castellanos es realmente Elena, debe haber dejado algún rastro. Nadie puede vivir completamente en las sombras durante tanto tiempo. Rafael asintió lentamente. «Contactaré con algunos viejos colegas del servicio diplomático. Podrían ayudarnos a acceder a ciertos registros». Mientras recogían los documentos esparcidos por la mesa, Lucía no podía dejar de pensar en la nota encontrada junto a la pulsera. «No fue culpa de nadie. Tenía que irme». ¿Qué podría haber empujado a una niña de 12 años a desaparecer voluntariamente? ¿Y por qué, después de tantos años de silencio, había decidido dejar una señal? Esa noche, en su habitación de hotel, Lucía sacó de su equipaje una vieja fotografía enmarcada. Ella y Elena, en su último cumpleaños juntas, sonriendo con sus idénticas pulseras de elefantes. Colocó junto a ella la imagen de María Castellanos. A simple vista, eran personas diferentes, pero había algo en la mirada, en la forma de los labios, detalles que solo alguien que hubiera compartido un vientre materno podría reconocer. «¿Dónde has estado todos estos años?», susurró Lucía a la fotografía. «Y más importante aún, ¿por qué nunca volviste a casa?». Con estas preguntas ardiendo en su mente, Lucía finalmente se quedó dormida, mientras en las calles de Agra la lluvia comenzaba a caer, lavando el polvo del día y preparando el escenario para un nuevo amanecer. Madrid, España, septiembre de 2022. El otoño comenzaba a teñir de ocre los árboles del Retiro cuando Lucía y Rafael regresaron a España. Su apartamento en Chamberí, normalmente un refugio de tranquilidad, se había transformado en un centro de investigación improvisado, con documentos,
fotografías y mapas cubriendo cada superficie disponible. La Universidad Complutense confirma que nunca tuvieron una estudiante llamada María Castellanos en su programa de conservación patrimonial, informó Rafael, colgando el teléfono. Al menos no en las fechas que aparecen en sus credenciales. Lucía asintió, sin sorprenderse. Durante las últimas 2 semanas, cada pista sobre la misteriosa restauradora había conducido a callejones sin salida, direcciones falsas, referencias inexistentes, títulos fabricados. Es como si hubiera construido una identidad completa solo para ese proyecto, comentó, revisando nuevamente el expediente proporcionado por UNESCO. Una identidad destinada a desaparecer una vez cumplido su propósito. Lo que confirma nuestra teoría, concluyó Rafael. Nadie se tomaría tantas molestias a menos que tuviera algo importante que ocultar. El timbre del apartamento interrumpió sus reflexiones. Lucía abrió la puerta para recibir a Carlos Vega, un viejo amigo de la familia que trabajaba en el Ministerio del Interior. A sus 50 y pocos años, Carlos mantenía el porte serio de su profesión, aunque sus ojos siempre reflejaban la calidez que lo había convertido en un apoyo fundamental tras la desaparición de Elena. «Traigo noticias», anunció, besando a Lucía en la mejilla antes de estrechar la mano de Rafael. «Y necesito un café fuerte para acompañarlas». Una vez acomodados en la pequeña cocina, Carlos extrajo una carpeta de su maletín. «He estado revisando los registros de pasaportes emitidos en los últimos 20 años, buscando coincidencias con los datos biométricos que teníamos de Elena, proyectados a su edad actual». «¿Y?», preguntó Lucía, incapaz de contener su ansiedad. «Nada bajo el nombre de María Castellanos, como esperábamos». «Pero...». Carlos hizo una pausa dramática. «Encontré algo interesante bajo el nombre de Isabel Navarro». Desplegó una solicitud de pasaporte fechada en 2010. La fotografía mostraba a una mujer de unos 28 años, con el cabello más corto que en la imagen de María Castellanos, pero con rasgos notablemente similares. Los algoritmos de reconocimiento facial dan un 87% de coincidencia entre esta Isabel y vuestra María, explicó Carlos. No es concluyente, pero es significativo. ¿Qué sabemos de esta Isabel?, preguntó Rafael, estudiando el documento. Nació en Valladolid, según su documentación. Estudió Historia del Arte en Granada. Trabajó como investigadora independiente, principalmente en Latinoamérica. El pasaporte expiró en 2020 y no ha sido renovado. ¿Última dirección conocida?, inquirió Lucía. Un apartamento en Málaga que vendió en 2018. Después de eso, parece haber vivido principalmente en el extranjero. Lucía tomó la fotografía, observándola detenidamente. Hay algo en sus ojos, la misma mirada que vi en María Castellanos. Y si te fijas, tiene una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Rafael se acercó. Elena se hizo esa cicatriz cuando teníamos 8 años, al caerse de un columpio. Hay más, continuó Carlos. Isabel Navarro registró una empresa de consultoría en conservación patrimonial en 2015. Entre sus clientes figuran varios museos europeos y, curiosamente, la UNESCO. «El vínculo perfecto para conseguir el proyecto del Taj Mahal», murmuró Lucía. «Exacto. Y aquí viene lo más interesante. La empresa fue disuelta formalmente en julio de 2019, apenas un mes después de que María Castellanos abandonara India. Un silencio denso llenó la cocina mientras los tres asimilaban la información. Finalmente, Rafael habló. Si Elena se convirtió en Isabel y luego en María, ¿quién era antes de ser Isabel? ¿Cómo sobrevivió una niña de 12 años sola? Esa es la pregunta que necesitamos responder, respondió Carlos. He solicitado acceso a los archivos de menores desaparecidos y encontrados entre 1994 y 1996. Si Elena fue encontrada por alguien, pero no identificada correctamente, o si alguien la ayudó deliberadamente a permanecer oculta, añadió Lucía,
verbalizando un pensamiento que había estado rondando su mente. Carlos asintió gravemente. También debemos considerar esa posibilidad. Esa misma tarde, mientras Rafael descansaba, Lucía decidió visitar el antiguo apartamento familiar en el barrio de Salamanca, donde habían vivido hasta la desaparición de Elena. El lugar había sido vendido años atrás, pero Lucía conservaba una llave del trastero comunitario, donde aún guardaban algunas cajas con pertenencias de aquella época. El edificio apenas había cambiado. El mismo portero anciano la saludó con una sonrisa de reconocimiento mientras se dirigía al sótano. El olor a humedad y tiempo estancado la recibió al abrir la puerta del pequeño trastero. Entre cajas polvorientas, Lucía buscó una en particular, etiquetada simplemente como E.M. Contenía los efectos personales de Elena que no habían llevado consigo cuando se mudaron: libros, algunas prendas de ropa que se había quedado pequeña, cuadernos escolares. Con cuidado reverencial, Lucía extrajo los cuadernos y comenzó a revisarlos. Tareas de matemáticas, ejercicios de inglés, dibujos infantiles, hasta que encontró un diario, pequeño y con cubierta de terciopelo azul, que no recordaba haber visto antes. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas contenían anotaciones típicas de una preadolescente, comentarios sobre compañeras de clase, pequeños secretos compartidos con amigas, incluso un dibujo de un chico que le gustaba en el colegio. Nada inusual, pero al avanzar hacia las entradas más cercanas a la fecha del viaje a India, el tono comenzaba a cambiar. Elena escribía sobre pesadillas recurrentes, sobre sentirse observada en el camino a la escuela, sobre llamadas telefónicas extrañas en casa cuando solo ella estaba presente. Una entrada, fechada apenas una semana antes del viaje, hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Hoy lo vi otra vez. El hombre del coche negro estaba frente a nuestra escuela. Nadie parece notarlo excepto yo. No puedo decírselo a papá, ya tiene suficientes preocupaciones. Lucía me dice que estoy imaginando cosas. Tal vez tenga razón. Tal vez me estoy volviendo loca, pero si no es mi imaginación, tengo miedo de lo que pueda pasar en India. Allí estaremos solos, sin la protección de la embajada. He tomado una decisión. Si lo veo allí también, sabré que no es coincidencia y tendré que hacer algo al respecto. Lucía cerró el diario, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. ¿Cómo no había notado nada? ¿Cómo había desestimado los miedos de su hermana como simples fantasías? Con el diario firmemente sujeto, regresó al apartamento donde Carlos y su padre la esperaban. Les mostró el inquietante descubrimiento. Elena se sentía amenazada, concluyó Rafael después de leer las entradas, su rostro pálido, y decidió desaparecer para protegerse, o quizás para protegernos. ¿Pero de quién?, preguntó Carlos, el profesional de seguridad en él, ya analizando posibilidades. ¿Quién podría estar interesado en una niña de 12 años? Piensa, papá, urgió Lucía. ¿En qué estabas trabajando en la embajada en aquella época? ¿Algún caso sensible? ¿Alguna información que alguien pudiera querer? Rafael se frotó las sienes, excavando en recuerdos de casi 3 décadas atrás. Era un periodo complicado. Estábamos gestionando varios acuerdos comerciales delicados, algunos relacionados con armamento, pero nunca traje trabajo clasificado a casa. Era extremadamente cuidadoso, especialmente después de la muerte de vuestra madre. ¿Y si no era por ti?, sugirió Carlos repentinamente. ¿Y si era por Carmela? Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Carmela Mendoza, la madre de las gemelas, había sido una respetada periodista de investigación antes de dedicarse por completo a su familia tras el nacimiento de las niñas. Su muerte repentina por un aneurisma cerebral había devastado a la familia 2 años antes de la desaparición de Elena. Carmela había dejado el periodismo activo años antes, respondió Rafael, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. Oficialmente, señaló Carlos. Pero conocía a tu esposa, Rafael.
No era del tipo que abandona una historia importante. Lucía, que había estado absorta en sus pensamientos, habló de repente. El estudio de mamá, sus cuadernos. Nunca los revisamos después de su muerte, ¿verdad, papá? Rafael negó con la cabeza. Era demasiado doloroso. Guardé todo en cajas que deben seguir en el trastero. Necesitamos revisar esas cajas, decidió Lucía, poniéndose de pie. Ahora mismo. 3 horas después, el suelo del apartamento de Lucía estaba cubierto de documentos, fotografías y cuadernos de notas. Los tres investigaban metódicamente el legado profesional de Carmela Mendoza, buscando cualquier pista que pudiera conectar con la desaparición de Elena. «Mira esto», dijo Carlos, sosteniendo un sobre manila con el sello del gobierno indio. Dentro había documentación sobre un caso de tráfico de antigüedades, con énfasis en artefactos del período mogol. Carmela estaba investigando el robo de piezas históricas de varios monumentos indios, incluido el Taj Mahal, explicó, revisando las notas. Según esto, sospechaba de una red que involucraba a funcionarios de alto nivel, tanto en India como en Europa. ¿Crees que pudo descubrir algo peligroso?, preguntó Lucía. Lo suficientemente peligroso para que alguien quisiera silenciarla, sugirió Carlos sombríamente. Rafael, que había estado inusualmente silencioso, extrajo una fotografía de entre los documentos. Mostraba a Carmela junto a un hombre de aspecto distinguido, en lo que parecía una recepción diplomática. «Bikram Singh», murmuró. «¿Qué?». Lucía se acercó rápidamente. «Este hombre es Bikram Singh, quien años después se convertiría en nuestro guía en el Taj Mahal el día que Elena desapareció». Los tres intercambiaron miradas de asombro y horror al comprender la implicación. «Bueno, no fue coincidencia», susurró Lucía. «Nada de lo que ocurrió ese día fue coincidencia». «Necesitamos encontrar a Bikram Singh», declaró Carlos, ya sacando su teléfono. «Y más urgentemente, necesitamos encontrar a Isabel Navarro, o María Castellanos, o quien sea que haya sido después de ellas». Mientras Carlos hacía llamadas, Lucía se acercó a su padre, quien miraba fijamente la fotografía con expresión devastada. «No fue tu culpa, papá», le dijo suavemente, tomando su mano. «Ninguno podíamos saberlo. Debí protegerlas mejor», respondió él con voz quebrada. «A todas vosotras. Elena sobrevivió», le recordó Lucía. «Se protegió a sí misma, y ahora, después de todos estos años, quiere que la encontremos. De lo contrario, nunca habría dejado esa pulsera en el Taj Mahal». Rafael asintió lentamente, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. «Tienes razón. Nos está guiando hacia ella». En ese momento, Carlos regresó con noticias. «Tengo una dirección en Lisboa asociada con un pasaporte a nombre de Clara Martín, emitido en 2020. La verificación biométrica muestra una coincidencia del 93% con Isabel Navarro». «Lisboa», repitió Lucía. «¿Cuándo podemos salir?» «He reservado 3 billetes para mañana a primera hora», respondió Carlos. «Mis contactos en la policía portuguesa nos ayudarán con la vigilancia discreta de la dirección». Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta para el viaje, Lucía encontró en su mesita de noche la vieja fotografía de ella y Elena con sus pulseras idénticas. La tomó, acariciando suavemente la imagen de su hermana. «Estamos llegándose, Elena», susurró. «Sea cual sea la verdad, la enfrentaremos juntas». Lisboa, Portugal, octubre de 2022. La lluvia caía suavemente sobre los adoquines del barrio de Alfama, creando un resplandor neblinoso alrededor de las farolas que iluminaban las estrechas calles empinadas. Desde un pequeño café con vistas al Tajo, Lucía observaba un edificio de apartamentos al otro lado de la plaza. Según la información proporcionada por los contactos de Carlos, Clara Martín, posiblemente Elena, vivía en el 3er piso. «¿Algún movimiento?», preguntó Rafael, regresando a la mesa con 2 cafés. «Nada aún»,
respondió Lucía, sin apartar la mirada de las ventanas iluminadas. Carlos dice que según los vecinos suele regresar alrededor de las 7 de la biblioteca donde trabaja. Rafael consultó su reloj. 18:47. Casi la hora. Habían llegado a Lisboa 3 días antes, estableciendo una discreta vigilancia del apartamento mientras verificaban la información sobre Clara Martín. La mujer trabajaba como investigadora en la Biblioteca Nacional de Portugal, especializada en manuscritos antiguos. Vivía sola, mantenía poco contacto con sus vecinos y realizaba frecuentes viajes relacionados con su trabajo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?, preguntó Rafael. Preocupación evidente en su voz. Lucía asintió. Si aparecemos todos juntos, podría asustarse. Necesito hablar con ella primero, explicarle que entendemos por qué hizo lo que hizo. Han pasado 28 años, Lucía, le recordó suavemente su padre. La persona que encuentres puede no ser la Elena que recuerdas. Lo sé, respondió ella, apretando instintivamente la pulsera en su muñeca. Pero sigue siendo mi hermana. A las 19:05, un taxi se detuvo frente al edificio. Una mujer delgada, con un impermeable verde oscuro, descendió, pagó al conductor y se dirigió hacia la entrada. Incluso desde la distancia, Lucía reconoció inmediatamente la forma de caminar, el gesto característico de ajustarse el cabello detrás de la oreja. «Es ella», susurró, sintiendo que su corazón se aceleraba. Rafael apretó su mano. «Ve, estaremos aquí si nos necesitas». Con piernas temblorosas, Lucía cruzó la plaza húmeda por la lluvia. Llegó al edificio justo cuando la mujer introducía su llave en la puerta principal. «¿Elena?», llamó suavemente. La mujer se congeló, su mano aún en la cerradura. Lentamente, muy lentamente se volvió. Dos pares de ojos idénticos se encontraron por primera vez en casi 3 décadas. «Lucía», respondió finalmente la mujer, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. No hubo abrazo inmediato, ni lágrimas de alegría, solo un silencio cargado de preguntas, recuerdos y el peso de los años perdidos. «¿Podemos hablar?», preguntó Lucía. Elena, porque ahora Lucía estaba completamente segura de que era ella, asintió brevemente y abrió la puerta. «Tercera planta», indicó, su voz controlada pero con un ligero temblor. El apartamento era pequeño pero elegante, con estanterías repletas de libros sobre arte e historia. Fotografías de monumentos y sitios arqueológicos decoraban las paredes, pero no había ninguna imagen personal visible. «¿Quieres té?», ofreció Elena mecánicamente, quitándose el impermeable. «No, gracias», respondió Lucía, incapaz de apartar la mirada de su hermana. A pesar de los años, el parecido seguía siendo asombroso, como mirar una versión alternativa de sí misma. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Elena, sentándose finalmente en un pequeño sofá junto a la ventana. «La pulsera», respondió Lucía, extendiendo su muñeca para mostrar la suya. «La dejaste para que la encontráramos». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Elena. «Nunca te la quitaste». «Nunca», confirmó Lucía. «Era lo único que me quedaba de ti». El silencio volvió a instalarse entre ellas, denso con preguntas no formuladas. Finalmente, Elena habló. «Imagino que ahora sabes por qué me fui». «No todo», respondió Lucía. «Encontramos tu diario. Sabemos que te sentías amenazada, que veías a un hombre vigilándote. Y descubrimos la conexión de mamá con la investigación de antigüedades robadas y que Vikram, nuestro guía, la conocía». Elena asintió lentamente. «Eres tan inteligente como siempre», respiró profundamente antes de continuar. «Mamá no murió de un aneurisma, Lucía. Fue asesinada». A pesar de haber sospechado algo similar, la confirmación golpeó a Lucía como un puñetazo físico. «¿Cómo lo supiste?» «Accidentalmente escuché una llamada telefónica. Alguien le decía a papá que el problema había sido resuelto permanentemente. Papá respondió que nunca había querido que llegara tan lejos».
En ese momento no entendí completamente, pero sabía que tenía que ver con mamá. Papá nunca... comenzó Lucía, pero Elena la interrumpió. Papá no tuvo nada que ver con su muerte. Estaba amenazado también. Mamá había descubierto una red de tráfico de antigüedades que involucraba a diplomáticos de alto nivel, incluido su superior inmediato. Cuando comenzaron a amenazarla, papá insistió en que abandonara la investigación. Ella fingió hacerlo, pero siguió en secreto. Allí la mataron por ello, concluyó Lucía, sintiendo náuseas. Elena asintió. Después de su muerte, comencé a notar al hombre del coche negro. Revisé los papeles de mamá y encontré pruebas que ella había ocultado en mis libros de cuentos, sabiendo que nadie más los revisaría. Entendí que estaban observándonos, esperando para ver si ella había compartido su información con alguien más. ¿Por qué no le dijiste a papá? Porque él estaba siendo vigilado también, y porque no sabía quién más en la embajada podría estar involucrado. Elena se levantó, caminando hacia la ventana. Cuando anunciaron el viaje a India, supe que era una trampa. Vikram Singh era parte de la red. Lo había visto en fotografías con mamá. Entonces, en el Taj Mahal, no me perdí accidentalmente. Me escabullí deliberadamente. Había contactado previamente con una organización que ayudaba a periodistas amenazados. Tenían una persona esperándome. Desaparecí ese día porque era la única forma de mantenernos a todos a salvo. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. ¿Y después? ¿Dónde fuiste? ¿Quién te ayudó? Elena regresó al sofá, sentándose más cerca de su hermana. Me llevaron primero a Nepal, luego a Tailandia. Viví con diferentes familias bajo identidades falsas. Estudié en casa. Cuando cumplí 18, me dieron documentos como Isabel Navarro y pude comenzar una vida más normal, aunque siempre cautelosa. ¿Por qué nunca intentaste contactarnos? Después de tantos años, cuando los responsables probablemente ya no estaban en el poder, lo intenté una vez, hace 10 años, confesó Elena. Contraté a un investigador privado para que evaluara la situación. Me informó que uno de los principales implicados se había convertido en ministro del gobierno. La red seguía activa, solo había evolucionado, no era seguro todavía. ¿Y la pulsera en el Taj Mahal? ¿Por qué arriesgarte a dejarla allí? Los ojos de Elena se humedecieron por primera vez, porque papá estaba enfermo. Lo supe por mis contactos. Pensé que podría ser mi última oportunidad de que supierais que estaba viva, de daros algún tipo de cierre. Lucía tomó las manos de su hermana. Papá está aquí, en Lisboa. Está esperando en un café al otro lado de la plaza. Carlos Vega también. Nos han ayudado a encontrarte. Elena pareció genuinamente sorprendida. ¿Carlos? ¿El amigo de papá del ministerio? Sí, y creo que deberías saber, la red ha sido desmantelada, Elena. Hace 3 años, una operación internacional expuso todo. Los principales responsables están en prisión o muertos. ¿Cómo? No lo sabíamos hasta hace unos días, cuando Carlos conectó los puntos entre la investigación de mamá y un caso mayor que había seguido durante años. La información que mamá recopiló fue fundamental para la operación, aunque nadie supo de dónde vino originalmente. Elena dejó escapar un sollozo entrecortado. Entonces, ¿todo terminó? ¿Realmente terminó? Sí, confirmó Lucía, apretando las manos de su hermana. Puedes volver a casa. Después de 28 años de miradas sobre el hombro, de identidades cambiantes y de distancia forzada, Elena Mendoza finalmente lloró libremente en los brazos de su hermana gemela. Taj Mahal, Agra, India, diciembre de 2022. El sol de la tarde bañaba el mármol blanco con tonos dorados mientras 3 figuras caminaban lentamente por los jardines geométricos. Rafael Mendoza, ahora apoyado en un bastón, avanzaba entre sus 2 hijas idénticas. «Es extraño estar aquí de nuevo», comentó Elena, observando el majestuoso mausoleo. «Pero de alguna manera, necesario. Un círculo completo», asintió Lucía.
Donde todo comenzó, también debe terminar. Se detuvieron frente a la plataforma principal, en el mismo lugar donde se habían separado aquel fatídico día de 1994. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo Rafael, su voz cargada de emoción. De ambas. Elena extrajo de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en seda roja. Creo que esto pertenece aquí. Dentro del paquete había 2 pulseras de plata con pequeños elefantes, la que Elena había dejado en el altar oculto y la que Lucía había llevado fielmente durante 28 años. ¿Estás segura?, preguntó Lucía, tocando su pulsera con sentimientos encontrados. Elena asintió. La historia de estas pulseras está entrelazada con este lugar. Y además, sonrió, mostrando su muñeca donde lucía un nuevo brazalete de plata. He mandado hacer 3 nuevos, uno para cada uno, para comenzar nuestra nueva historia, con la ayuda de Kumar, quien había organizado discretamente su visita. Las gemelas y su padre fueron conducidos a un área restringida del monumento. Allí, en una pequeña ceremonia privada, depositaron las pulseras originales en una pequeña cavidad de mármol especialmente preparada. Por mamá, susurró Elena mientras colocaba las joyas. Por el tiempo perdido, añadió Lucía. Y por el tiempo encontrado, completó Rafael. Mientras el sol se ponía sobre el Taj Mahal, tiñendo el cielo de naranja y rosa, la familia Mendoza, finalmente completa después de casi 3 décadas, observaba cómo se sellaba la pequeña cavidad, ahora marcada con una discreta placa que rezaba simplemente: algunas historias de amor trascienden el tiempo. Elena tomó la mano de su hermana, sus pulseras nuevas brillando juntas bajo la luz del atardecer. Hay algo que nunca te dije, Lucía. Todos estos años, a pesar de la distancia, nunca dejé de sentirte. Era como si una parte de mí siempre supiera dónde estabas. ¿Qué sentías? Lucía sonrió, apretando la mano de su gemela. Lo sé, yo también lo sentía. Es por eso que nunca perdí la esperanza. Las 2 hermanas, reflejos perfectas la una de la otra, contemplaron el monumento que había definido sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. Es hermoso, ¿verdad?, murmuró Elena. Un monumento al amor que sobrevive más allá de la separación y la muerte, como el nuestro, respondió Lucía. Y mientras el último rayo de sol iluminaba brevemente la cúpula del Taj Mahal, la familia Mendoza emprendió el camino de regreso. No como 3 individuos fragmentados por el dolor y la distancia, sino como un todo restaurado, unidos por lazos que ni el tiempo ni la tragedia habían logrado romper.